Muy tranquilo, hermanos, y ahora como que si va a ser 1 hora y media, ahora va a ser 2, hermanos, que se les quite. Luego cuando tenía 15 años, hermanos, yo conocí a Cristo y en la iglesia donde nos congregábamos los viernes hacían reuniones de oración desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche. La puerta de la iglesia estaba abierta y entre rondas de oración solíamos cantar el Salmo 126, solíamos entonarlo como un canto. Y desde que entonaba yo ese canto, siempre ese salmo me había conmovido, me había causado, llevado a las lágrimas. Y ahora en estas situaciones que a veces uno enfrenta, orando a Dios, decidiéndole a Dios, Señor, muéstrame, quiero predicar algo que tú me hables a mí, que tú me ministres a mí. No quiero ir con serie ahorita o ir por lo que sigue de lo que dejamos pendiente. Yo quiero este día que tú me dirijas a mí, hables a mi vida, me animes, me retes a seguir y que también al mismo hagas con la iglesia. Y cuando estaba sentado en las bancas el miércoles, precisamente pidiéndole al Señor que me dirigiera, la cancioncita del Salmo 126 retumbaba en mi cabeza. Y en este día, hermanos, quisiera compartir con ustedes este Salmo. Dice Salmo 126, dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. El tema, hermanos, que quiero predicar en esta mañana, esta tarde, es: del llanto al gozo, el camino de la restauración. Del llanto al gozo es el camino de la restauración. Señor, restáuranos. Algunos de nosotros hemos dejado de hacer muchas cosas para tu obra. Algunos de nosotros estamos dolidos, heridos, cansados, abatidos, desanimados, fríos. Hoy llévanos a ti una vez más. Haznos volver de nuestra cautividad. Y entonces estaremos alegres. Y entonces te serviremos con júbilo. Y entonces te seremos siervos útiles para tu honra y gloria. Señor, yo te pido que ministres el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Así como has ministrado el mío en estos días, ministra el de cada hermano aquí. Señor, que hoy hagamos compromisos, votos, que hoy estemos dispuestos a ser restaurados. Gracias te damos, Señor, por todo. En nombre de Jesús. Amén. Había una mujer anciana que habitaba en un pequeño pueblo al sur de la ciudad. Y esta anciana era conocida por todo el pueblo como Doña Elena. El rostro de Doña Elena ya estaba marcado por los años, pero lo que más marcaba el rostro de Doña Elena eran sus constantes lágrimas, lágrimas que ella había derramado a lo largo de su vida. Ella había sido una mujer que había sufrido muchísimo. Desde que era joven, su esposo había muerto en un accidente y tiempo después Doña Elena fue abandonada por sus hijos. Sus hijos dejaron de visitarla, sus hijos dejaron de escribirle cartas, sus hijos dejaron de llamarla. Y Doña Elena no los vio por un tiempo. El pueblo decía que Doña Elena siempre se sentaba en el mismo banco frente a su casa, mirando hacia el horizonte,
esperando una carta, esperando un día salir y ver a sus hijos venir hacia ella, alguna señal para esta mujer. Una mañana, doña Elena salió como solía hacerlo, sentada en el asiento favorito, y el pueblo despertó con una noticia inesperada. Un auto llegó, bajaron de ese auto 2 hombres adultos con sus familias y un grupo de niños. Esos adultos eran sus hijos, esos niños eran sus nietos. Y uno de sus hijos con lágrimas le dijo: mamá, perdóname por tanto silencio, nunca dejaste de esperarnos. Doña Elena no dijo mucho, corrió, los abrazó y levantó sus ojos al cielo, agradeció a Dios, y doña Elena dijo: estoy viviendo algo que por mucho tiempo he soñado tener. Esa noche, doña Elena se sentó en el mismo banco de siempre, pero ya no sola. Ahora estaba rodeada de sus hijos, rodeada de sus nietos. Y doña Elena terminó con una frase que dijo lo siguiente: Dios no se olvida de aquel que siembra con lágrimas. Tarde o temprano la cosecha llega, y llega con gozo. La nación de Israel, hermanos, había vivido una situación muy difícil a lo largo de su historia. En domingos anteriores nosotros hemos estado cubriendo la serie de Éxodo y hemos visto cómo el pueblo de Israel vivió la esclavitud en mano de los egipcios. Pero otro suceso Israel vivió después del Éxodo, y ese suceso duro y difícil fue el cautiverio. Ahora, el cautiverio, hermanos, fue la medida de disciplina que Dios utilizó para su pueblo. Sin embargo, hermanos, este cautiverio promovido y provocado por Dios para disciplinar a su pueblo, hermanos, aunque el pueblo de Israel había presenciado esta disciplina de parte de Dios, Dios nunca se olvidó de ellos. Y lo que para ellos fue dolor y quebranto, después se convertiría en gozo y en contentamiento. Y mis hermanos, déjenme decirle una cosa, hermanos, quizá para nosotros en este momento estamos pasando por un tiempo difícil. Quizá nosotros en este momento estamos pasando por situaciones que nos llevan a las lágrimas, que nos llevan al dolor y al quebranto, y quizá la situación que usted hoy esté viviendo sea muy dolorosa, pero déjenme decirle una cosa, hermanos, la tristeza se convertirá en gozo. Y Dios, hermanos, es especialista en restaurar la vida de aquel que lo busca. El Señor le dijo a Salomón: si mi pueblo pecara, pero vinieran a este lugar, a este templo, y luego dice el pasaje: si mi pueblo se humilla y busca mi rostro y se convierte de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Hermanos amados, Dios restaura. Dios restaura la vida de su pueblo. Dios restaura la vida de aquel que le busca. Y si usted hoy en esta mañana se siente alejado de Dios, se siente desanimado, se siente apartado, no olvide, hermanos, que Dios puede restaurarle cuando usted le busque. Todo problema, hermanos, comienza y radica en el corazón de cada uno de nosotros. Ahora, el Salmo 26, hermanos, es un salmo muy particular porque es un cántico gradual. Hemos mencionado en sesiones anteriores que los cánticos graduales o los salmos de ascensión, como se conocen, son salmos que se entonaban, que los peregrinos entonaban cuando iban camino a Jerusalén para adorar. Los judíos tenían como figura de la presencia de Dios la adoración en el templo, y ellos solían cantar estos
cánticos cuando iban de camino al templo y de regreso. Ahora, el Salmo 126 presenta unas ligeras complicaciones. Número uno, no se nos dice quién es el autor. No podemos decir que es David, o no podemos decir que es Asaf, o no podemos decir que es un cántico para los hijos de Coré, porque la Biblia no nos dice, ni siquiera la tradición judía se menciona quién es el escritor o el autor de este salmo. Y el segundo problema que se suscita en este salmo es que no se conoce con claridad el contexto histórico en el que se desenvuelve el salmo. Podemos llegar a la conclusión y podemos pensar que este salmo se refiere a la cautividad que Israel vivió, porque el mismo salmo nos dice, versículo 1, dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Y luego vemos en el versículo número 4, dice: haz volver nuestra cautividad, oh Jehová. Y la palabra cautividad es la palabra shibut, que significa, hermanos, volver o retornar. Y es un término que se utiliza para hablar de la cautividad que el pueblo de Israel había enfrentado. No se nos dice específicamente qué cautividad, no se nos dice específicamente en qué situación histórica se desarrolla este salmo. La gran mayoría de los comentaristas dicen que se refiere a la cautividad que Israel vivió en manos de Babilonia. Sin embargo, hermanos, no se nos dice más allá acerca de la situación. Lo que sí podemos saber del Salmo 26 es que esta es una oración del salmista en la que incluye tres encabezados, tres partes diferentes que nos van a ayudar a nosotros a entender aplicaciones para nuestra vida diaria. Y en primer lugar, hermanos, el salmista comienza el salmo mostrándonos una remembranza del pasado. Versículo 1 al 3, vea lo que dice el autor del Salmos. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Y entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Lo primero que el salmista, hermanos, comienza mencionándonos en este salmo es hacer recordar las obras que Dios había realizado con su pueblo y que ahora el salmista está trayendo a la memoria. El salmista recuerda que el Señor los ha hecho volver de la cautividad, ha hecho regresar a Sión, y es el término que se utiliza para hablar del pueblo de Israel y hablar del lugar de Jerusalén. Y dice el salmista: el Señor ha hecho volver a Sión, ha hecho volver a su pueblo de la cautividad, y él recuerda cómo el Señor obró en ello. Y dice el versículo 2: entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Hay un pequeño problema que también se presenta en este salmo cuando leemos a simple vista, y es que cuando nosotros lo leemos en la Reina Valera 60 pareciera que el autor está hablando en tiempo futuro, porque los verbos hiciere, seremos, se llenará, pareciera que se está refiriendo a algo que están esperando. Sin embargo, hermanos, cuando vemos traducciones de la Reina Valera más modernas, la versión 95, la versión actualizada del 2015, la nueva versión de las Américas, la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, todas ellas lo traducen en tiempo pasado. La Reina Valera 95 dice: cuando Jehová hizo volver la cautividad de Sión, fuimos como los que sueñan. La Reina Valera 2015 dice: cuando el Señor restauró de la cautividad de Sión, nos parecía que soñábamos. El problema que se encuentra en la traducción es porque la forma o la composición de las palabras se encuentra en un tiempo indefinido, lo cual los autores, hermanos, de los traductores, llegaron a pensar que hablaba así en el futuro o en el pasado. Pero la gran mayoría de las traducciones, a excepción de dos, la Reina Valera 60 y la Biblia del Jubileo, todas pareciera que está hablando en tiempo futuro.
Pero los acontecimientos que el salmista nos muestra aquí es algo que Israel ya vivió. Entonces el texto dice: cuando Jehová hizo volver la cautividad de Sión, fuimos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dijeron las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor con estos, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, estamos alegres. Salmista, hermanos, lo que está haciendo es recordar lo que Dios había hecho en sus vidas en el pasado. Y es aquí, hermanos, donde no se nos muestra exactamente el tiempo en el que fue escrito este salmo. Algunos dicen que fue escrito cuando salió la primer parte del pueblo de Israel con Zorobabel. Algunos dicen que fue cuando salió el segundo grupo a mano de Esdras. No sabemos exactamente cuándo fue. Lo que sí sabemos es que el salmista tiene presente en su mente que Dios ha hecho algo inexplicable, algo que nadie podía imaginarse, y que esta obra que Dios ha hecho en la vida de su pueblo les ha llevado a gran alegría, a gran alabanza, y que ahora su contentamiento y el gozo de este salmista y del pueblo de Dios se basa en lo que Dios ha hecho en sus vidas. El gozo de este salmista no tiene que ver con las cosas, hermanos, que han vivido, no tiene que ver con las personas que los rodean. El gozo de este salmista tiene que ver con la obra que Dios ha hecho en ellos. Y si usted estudia la historia del Antiguo Testamento, sobre todo los eventos de la cautividad, suponiendo que la cautividad es cuando Israel se fueron a la Babilonia a manos de Nabucodonosor, hermanos, ese no fue un tiempo hermoso. Israel sufrió dolor y quebranto, sufrieron, hermanos, gran angustia, vieron la ciudad destruirse, vieron el templo caerse, ellos fueron afrentados, fueron afligidos, fueron humillados en ese tiempo de la cautividad. No había gozo en ellos, no había alegría en ellos, había devastación en sus vidas. Por eso vemos en las palabras de este salmo la gran alegría que el salmista dice: me acuerdo cuando el Señor hizo volver a su pueblo de la cautividad, es que parecía que estábamos soñando. Y nuestra boca se llenó de risa, algo que se nos había olvidado antes. Y nuestra lengua empezó a proclamar alabanza. Y cuando Dios nos sacó de la cautividad, las naciones decían: mira lo que Dios ha hecho con ellos. Y el salmista dice: sin duda Dios ha hecho cosas grandes en nosotros y ahora estamos alegres. Mis hermanos, permítame hacerle unas preguntas a usted. ¿Cómo está tu corazón y tu estado de ánimo hoy? ¿Y qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que tú piensas que requieres para tener gozo y alegría en tu corazón? Hermanos, lastimosamente, muchas veces nosotros centramos nuestra felicidad y nuestro contentamiento en las satisfacciones pasajeras que se centran para nuestra comodidad. Muchas veces nuestra alegría depende de otras personas. Muchas veces nuestra alegría depende de otras cosas para podernos sentir alegres. Y tal vez cuando hice la primera pregunta, alguno podría decir aquí: pastor, pero hoy yo no tengo ninguna razón de estar alegre. Estoy lleno de problemas, no encuentro la salida a estas situaciones que nadie sabe por lo que estoy pasando. Ya no puedo con estas cargas, ya no puedo con estos problemas. Pero el salmista, hermano, nos enseña y nos muestra a recordar las grandes cosas que Dios ha hecho con nosotros en el pasado, y esas nos deben de llevar a estar alegres. Hermanos, cuando centramos nuestra vida en las cosas que nos hacen daño, en lugar de mirar las grandes cosas que el Señor ha hecho por nosotros, cuando veamos lo que Dios ha hecho por nosotros, vamos a presentar en nuestra vida una satisfacción del alma, porque es Dios el que llena el alma de su pueblo, es Dios el que satisface y sacia nuestro ser, es Dios el motivo de nuestro gozo, hermanos.
Y aun cuando estamos pasando por momentos difíciles, y aun cuando estamos pasando por momentos de gran dolor, no te olvides de algo, hermano. Dios sigue trabajando con nosotros. Dios no ha dejado de trabajar con su pueblo. Para el salmista hay una razón por la cual hay que estar alegre. Mira lo que dice el verso 3. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estamos alegres. Hermanos, ellos tenían una razón muy grande para estar alegres. Dice el versículo 2. Versículo 1 dice, cuando el Señor ha hecho volver la cautividad, somos como los que sueñan. Mira, era tan grande la obra de Dios para ellos que ellos pensaban que estaban soñando. Y muchas veces, hermanos, nosotros hemos tenido deseos, hemos tenido sueños, hemos tenido metas, hemos deseado que algo en nuestro corazón se cumpliera. Y dice, hermanos, el salmista, nosotros añorábamos salir de la cautividad, nosotros deseábamos ser libres de esta situación en la que por nuestros propios pecados nos metimos. Pero dice el salmista, pero cuando el Señor nos sacó de la cautividad, parecía que estábamos soñando. Y nuestra boca se inundó de alegría, de gozo. Así como ellos, hermanos, también nosotros estábamos en un cautiverio. Pero no era un cautiverio terrenal, no era un cautiverio bajo la opresión de un pueblo enemigo, no estábamos bajo el cautiverio de una nación, sino que, hermano, tú y yo éramos esclavos de Satanás mismos y de nuestros propios pecados. Lo que Dios ha hecho contigo y conmigo en el pasado, cómo Dios te transformó, cómo Dios te libró de la cautividad, eso no lo debemos de olvidar nunca, porque el día que Dios nos salvó transformó nuestra vida para siempre. La Escritura nos dice, hermanos, que éramos hijos de ira, éramos enemigos de Dios, ajenos de la vida de Dios por nuestra ignorancia. Estábamos atestados de toda clase de pecado, enceguecidos por el Dios de este siglo, bajo las potestades de las tinieblas, incapaces de librarnos por nuestra cuenta. La cautividad bajo la cual nos encontrábamos era el dominio, la potestad del diablo por encima de nosotros. Y esa vida llevábamos tú y yo antes. Estábamos maldecidos por Dios, estábamos bajo su santa ira y éramos esclavos de nuestros propios pecados. Cristo le dijo a los fariseos, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Y ellos le respondieron, linaje de Abraham somos, no hemos sido esclavos de nadie. Y Cristo les dice, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Hoy el hermano Esteban mencionaba el libro de Tito 3. Escuchen lo que dice Tito. Porque también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos. Vivíamos en malicia, envidia, dice Pablo a Timoteo, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Hermanos, esta era nuestra vida previo a la salvación del Señor. Y nosotros no nos dábamos cuenta de la gran cautividad en la que tú y yo nos encontrábamos. Al borde de divorcio, al borde de perder nuestro matrimonio, al borde de perder nuestra salud, al borde de la muerte. Algunos de nosotros estamos vivos aquí por la misericordia de Dios. Porque si Cristo no nos hubiera alcanzado, algunos de nosotros quizás estaríamos muertos 3 metros bajo tierra y caminando rumbo al infierno. Estábamos entregados a placeres. En apariencia disfrutábamos de la vida. Sin embargo, una vida que tarde o temprano tendría un pago, que es la muerte eterna. Pero quiero que notemos lo que dice Efesios capítulo 2:4. Mira lo que dice la escritura, apóstol Pablo, en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 4. La nación de Israel estaba bajo la opresión de Babilonia, bajo el cautiverio de Babilonia. Fueron llevados de su lugar de origen a otra tierra, forzados a la esclavitud, forzados al dolor, al quebranto, obligándolos a que se postraran a la estatua de Nabucodonosor, sufriendo y viendo cómo sus hijos y sus hijas eran arrastrados por estos imperios. Y hermanos, nosotros
nosotros estábamos en una cautividad peor que esa, porque esa cautividad nos condenaba al infierno. Pero mira lo que dice la Biblia en Efesios 2:4. Me encanta cómo empieza, dice, pero Dios. Esta cautividad, hermanos, nosotros no nos podíamos librar por nuestra propia mano. No había manera de salir nosotros de esa cautividad. No había manera, no había forma, no había alguna opción o método que tú y yo pudiéramos usar para ser libres de esta cautividad. Alguien tenía que intervenir. Y mire lo que dice el 4. Pero Dios. Aquí está quien intervino. Aquí está el que nos libró. Aquí está la persona que hace las cosas imposibles posibles. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y luego mire lo que dice, hermanos, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Miren nomás, hermanos, mostrar las riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Al igual que el salmista del Salmo 126, nosotros también podemos decir: grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Él nos sacó de la cautividad. Esto es como un sueño para nosotros. Estábamos perdidos, caminando rumbo al infierno. Y como mencionaba el hermano Rigo, esto es un gran misterio. Cómo el Dios santo, perfecto, pudo amarnos a nosotros de esa manera. Mirar a un simple cautivo, esclavo de sus propias transgresiones, e intervenir en favor de nosotros. Por eso dice el salmista: grandes cosas ha hecho el Señor y estamos alegres. Pero ¿Dios puede seguir haciendo grandes cosas con nosotros en este presente? Claro que sí, hermanos. Y este recordatorio, esta remembranza, nos permite a nosotros mantenernos confiados en Cristo. Este es un recordatorio constante de que aquella cautividad que era imposible para nosotros librarnos, que esa cautividad que era imposible para nosotros obtener, fue posible por la mano de Dios. Y que lo que nosotros podamos vivir hoy, lo que tengamos que atravesar hoy en nuestra vida, no es imposible para Dios. Solo nos hace falta echar un vistazo al pasado para ver las grandes cosas que Dios ha hecho con nosotros. Esta era nuestra vida pasada. Esta era la forma en la que usted y yo nos encontrábamos antes. ¿Te acuerdas, hermano, cuando llegaste al Evangelio en el año que hayas llegado? ¿Te acuerdas cómo estaba tu matrimonio? ¿Te acuerdas cómo estaba tu vida? ¿Te acuerdas cómo vivías antes de llegar a Cristo? ¿Cómo llegaste al Evangelio? Destruido, sin ánimo, desanimado, a lo mejor con muchos pecados cargando en tu haber, con mucha culpa, a lo mejor con mucho sentimiento, con dolor en tu corazón. A lo mejor venías de una pérdida y Cristo vino y te rescató, te perdonó, te dio vida eterna, te hizo sentar en su lugar. Él restauró nuestra manera de vivir, puso en nuestra boca un cántico nuevo y cambió nuestra tristeza en gozo. Y el salmista trae ese recordatorio de lo que Dios ya hizo en el pasado, para hacerle a Dios una petición en el presente. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado: una petición presente. Note lo que dice el salmista, 126, versículo número 4. El salmista nos recuerda lo que Dios ha hecho en ti y en mí en el pasado, cómo Dios nos rescató antes, la vida que Dios nos dio nueva, que hoy hemos gozado. Ahora mira la petición del salmista: haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. El verbo haz volver está en un modo imperativo, hermanos. Esto es más que un deseo.
Esto no es como decir, quisiera Dios que hicieras. No, esta es una petición, esto es una necesidad, esto es una demanda que el salmista le hace a Dios. El salmista le dice a Dios: Señor, te ruego, te pido que hagas volver nuestra cautividad. Y ahora, hermanos, presenciamos algo que pudiera parecer como una contradicción. ¿No se supone que Dios ya los había sacado de la cautividad? ¿Por qué entonces el salmista le pide a Dios que los saque de la cautividad? Y es aquí, hermanos, donde algunos comentaristas, o todos, la mayoría, coinciden en que se refiere a la cautividad que Israel vivió a manos de Nabucodonosor. Hubo 3 salidas de Israel. La primera fue bajo Zorobabel, eso lo vamos a ver en el libro de Esdras. La segunda salida salió otro grupo bajo el mandato de Esdras, y salió un tercer grupo bajo el mandato de Nehemías. Entonces hubo 3 salidas diferentes. Algunos dicen que este clamor de haznos volver es porque algunos ya habían sido librados de la cautividad, pero algunos otros faltaban. Pero sea, hermanos, que este es el contexto real de nuestro salmo. O sea que el salmista está viviendo otra especie de cautividad, a lo mejor algo que ya vivieron en el pasado y que otra vez les tocó volver a enfrentar. El salmista le dice a Dios: Señor, vuelve a hacer otra vez lo que hiciste antes. Señor, tú ya me libraste de la cautividad antes. Señor, yo vi tu poder ya antes, yo ya vi tu gracia antes, yo te vi obrar antes, yo vi tu gracia, tu misericordia antes. Señor, vuelve otra vez a mostrar tu gracia como lo mostraste antes. Es como si el salmista dijera: Señor, ¿te acuerdas lo que hiciste por nosotros antes? Lo que hiciste fue tan grande que parecía para nosotros como un sueño. Nos gozamos esa vez, Señor. Mira, las naciones nos veían y decían: mira lo que Dios ha hecho con estos. Y estábamos alegres, pero ahora, Señor, mira mi presente. Vuelve a librar a tu pueblo de nuestra cautividad. No sabemos exactamente la situación que el salmista está rogando aquí, pero vamos a ver un texto, hermanos, muy similar a este, que también habla de la cautividad. Vamos al Salmos 85 para poder entender esta petición que el salmista está haciendo. Miren lo que dice Salmos 85, hermanos. Salmo 85, versículo 4 al 6. Nos damos cuenta que este salmo habla de la cautividad por el versículo 1. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob. Estamos viendo el mismo parámetro. Ahora, hermanos, antes de seguir, recuerde usted que los salmos no están ordenados cronológicamente. No están acomodados de esa forma. Están acomodados por libros y por secciones distintas, pero están mezclados, no hay cronología en ellos. Pero vemos que quizá puede ser que este salmo igual esté en el mismo tiempo que el 126, no lo sabemos. Pero vea lo que dice el salmista en el versículo 4 al 6. Vea la petición del salmista: restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. Vea la pregunta: ¿estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? Vea la pregunta del 6: ¿no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. En el versículo 4 Dios le dice del Salmo 126: Señor, haz volver nuestra cautividad. Y en el 85 dice: Señor, restáuranos. Ahora vemos algo interesante en el 85. Parece ser que esta cautividad son las consecuencias de los pecados del pueblo, porque el pueblo le dice: Señor, ¿vas a estar enojado con nosotros para siempre? Si vamos a la historia, hermanos, vamos a darnos cuenta que la cautividad de Israel fue por causa de su propio pecado, que fue advertido por Dios por medio de los profetas. Hermanos, antes de que Dios obre en algo, siempre nos va a advertir. Dios siempre nos va a dar la oportunidad de arrepentirnos, hermanos. Pero tarde o temprano, como Dios es justo, tiene que ejecutar sus juicios contra nosotros. ¿Y sabe qué, iglesia? Bienvenido sea cuando Dios nos tiene que disciplinar. Bienvenido sea, porque entonces sabemos que Dios nos ama.
y que nos trata como a hijos. Pero aquí el salmista pide: Señor, restáuranos. En el versículo 4 del 126 dice: Señor, vuélvenos de nuestra cautividad. Ahora, hay una imagen muy hermosa en el 126 versículo 4. Dice: haz volver nuestra cautividad como los arroyos del Negev. El Negev era una tierra que estaba colocada al sur de la región de Judá, y el Negev era un desierto extremadamente árido. Pasaban hasta 5 meses o 6 meses para que hubiera agua en los arroyos del Negev. Los arroyos del Negev se encontraban secos la mayoría cantidad del tiempo. ¿Cuánta Ciudad Juárez, hermano? Se encontraban secos. Entonces lo que dice el salmista es: Señor, vuélvenos otra vez de nuestra cautividad, como ya lo hiciste antes. Vuelve nuestra cautividad como el agua a los arroyos del Negev. Vuelve a refrescar nuestra alma. Está seca, está árida, está fría, está apática, está indiferente. No hay riachuelos, no hay raíces, no hay fruto. Dios, vuélvenos nuestra cautividad otra vez. Vea lo que dice en el Salmo 85, verso 6. ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Lo que el salmista le está pidiendo al Señor es: Señor, vuélvenos a restaurar como lo hiciste al principio. Vuélveme esa risa y ese gozo que yo tenía cuando nos libraste al principio. Que nuestra vida sea otra vez una fuente de aguas en este desierto del Negev. Que vuelva a haber en mi vida. Iglesia, déjame hacerte una pregunta. ¿Hace cuánto tiempo te sientes espiritualmente seco? Que has dejado de experimentar el poder de Dios en tu vida. ¿Cuánto tiempo tiene que estás seco? Tu salvación no se ha perdido, porque la salvación no se pierde, hermanos. Pero muchos de nosotros espiritualmente estamos muy secos. Ya no hay vida. Se nos ha olvidado lo que Dios hizo. Yo me acuerdo cuando llegué a Cristo, hermanos. No te estoy mintiendo, Dios es mi testigo. Yo me acabé la Biblia en 3 meses. Toda completa, desde Génesis hasta Apocalipsis, cuando yo conocí a Cristo. ¿Y sabes qué, hermano? Déjame decirte algo. En ese tiempo no me interesaba si la iglesia donde crecía era legalista o no. En ese tiempo no me interesaba si había problemas entre los hermanos o no. En ese tiempo no me fijaba en los detalles de alrededor. Yo solamente quería estar bien con Dios. Yo solamente quería caminar con Dios. Yo solamente quería servir a Dios. Tenía una semana de convertido, una semana de ser salvo. Y fui a mi primer jueves, hermanos. Allá los jueves se acostumbraba a ir a predicar, a ganar almas en los ranchos. Yo me acuerdo mi primer jueves, hermano. Estaban toda una bola de señores sombrerudos ahí, de la edad, así, más o menos de la edad del hermano Eulogio, hermano Oscar. La edad de Rigo, con bota piteada, pedoncito piteado, bota picuda, bigotes, de esos señores, de esos de antes, de ejidos, de esos señores, camisa de cuadro y todo el asunto. Yo tenía 15 años de cristiano, 15 años de edad. Tenía una semana de salvo. Yo me acuerdo, hermanos, que estaba toda esa bola ahí platicando. Era como un tipo de auditorio, un tipo teatrito, esos que tienen en los ejidos. Me subí a la plataforma y les empecé a predicar del evangelio. Yo no sabía cómo predicar. Nadie me dio un curso. Pero había tanta deseo en mi corazón, había tanta hambre de Dios. Estaba tan recién salido de la cautividad que estaba alegre. Pero hoy en día muchos de nosotros estamos completamente secos.
áridos espiritualmente. Y yo creo que nosotros deberíamos de decirle a Dios: Señor, haz volver otra vez de mi cautividad. Y cuando hablamos de cautividad, tal vez no estamos hablando del infierno. Dios ya nos libró de ahí. Pero hemos estado sujetos a una cautividad espiritual, siendo cautivos de nosotros mismos, siendo cautivos de nuestra indiferencia espiritual, siendo cautivos de nuestra sequedad espiritual, siendo cautivos de nuestra carnalidad, siendo cautivos de nuestra indiferencia, siendo cautivos de nuestra falta de oración, siendo cautivos de nuestra falta de lectura bíblica. Dice el salmista: Señor, haz volver mi cautividad como los arroyos del Negev, haz volver mi cautividad como el agua necesita este arroyo. Vuélveme a dar vida otra vez. Hermanos, esa debería de ser nuestra oración en este momento. Vuélvenos a dar vida, Señor. Vuélveme otra vez como yo era cuando te servía antes. Regrésame ese gozo que se perdió. Cristo nos da un consejo a través de la iglesia de Sardis. Apocalipsis capítulo 3, hermanos, por favor, versículo 1. El Señor nos da un consejo de cómo poder regresar a sentir nuevamente ese gozo, esa vida. Mira lo que dice Apocalipsis 3, versículo 1 al 4. Amados hermanos, tú y yo necesitamos un avivamiento en nuestras vidas. Y escúchame, hermanos, en lo que busques Apocalipsis 3, nuestro avivamiento no va a venir cambiando la música más contemporánea. A veces la gente viene a la iglesia buscando una música que les conmueva el corazón. Mira, hermano, así esté la música más contemporánea o la música más sacra, si el corazón está mal, hermanos, todo está mal. Todo está mal. Mi hermano, yo me gozaba con rondalla, hermano. Fíjate, ¿no? Más para gozarte con rondalla, hermano, está tremendo el asunto, ¿no? Yo me gozaba con rondalla. Hermanos, es que no es la música el problema. Es que pensamos que si cambiamos esto de la liturgia nos vamos a avivar más. Si le metemos más actividades, si le metemos más cosas, va a haber un avivamiento. Hermanos, el avivamiento no tiene nada que ver con esas cosas. El avivamiento que nosotros necesitamos solamente proviene de Dios. Es una obra que solo Dios puede hacer. Pero necesitamos buscarle. Pero necesitamos venir a velar y orar. Necesitamos ayunar. Necesitamos pasar horas con Él. Y eso es lo que menos nos gusta hacer. Mira lo que dice Apocalipsis 3, hermanos. Nota lo que el Señor le dice a la iglesia de Sardis. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Nota eso, hermanos. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. ¿Y qué dice que debemos de hacer? El problema con nuestros movimientos modernos es que queremos cambiar todas las cosas externas, pero olvidamos lo más importante, y ese es el arrepentimiento. El avivamiento no comienza basado en cuántas actividades le añadimos a nuestra vida. El avivamiento no empieza con cuántas cosas hacemos en nuestra vida. Comienza con un corazón contrito y humillado buscando a Dios. Un corazón como el que dice el Señor a Salomón: si mi pueblo se humilla y humilla su rostro y se convierte de sus malos caminos, yo oiré. Tiene que ver con el cambio que va a hacer nuestra vida, hermanos. Y dice el Señor: acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Porque si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El salmista entonces dice: Señor, haz volver mi cautividad como lo hiciste antes.
Acuérdate, hermanos. No solamente acuérdate de cómo eras antes, no. Acuérdate de dónde has caído y arrepiéntete. Muchas veces le echamos la culpa a la iglesia, hermanos. Al pastor, a los hermanos, a la gente. Le echamos la culpa a todo mundo de nuestro desánimo. Pero somos muy malos para hacer una examinación personal y darnos cuenta que los que verdaderamente han fallado somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos los que hemos fallado. No es la gente. La gente es gente. La gente sigue teniendo problemas. La gente nos va a dañar. La gente que más amamos te va a defraudar. La gente sigue siendo gente. El que tiene que cambiar no es la gente. La gente es como es. Los que tenemos que cambiar somos nosotros, hermanos. No para agradar a la gente, para agradar a Dios. Hace mucho que no hago esto, pero pues lo voy a hacer ahora, hermanos. Ven, hermano Israel. Hace tiempo que no arrastro a gente aquí. ¿Dónde está Casiel? No, ya no, porque por eso ya no vino a la iglesia. Ven, hermanos. Hermanos amados, escúcheme. La gente que más amas es gente. Pero hay un problema por el cual muchas veces nosotros nos desanimamos. Es que a la gente, súbete aquí, hermano, por favor. A la gente la ponemos en el lugar que solamente a Dios le corresponde estar. A Dios le corresponde estar en el primer lugar de nuestra vida, no la gente. Y a Dios lo bajamos al segundo plano. Y depositamos toda nuestra fe, todo nuestro amor, toda nuestra confianza, toda nuestra vida a una persona o a personas o a cosas, al trabajo, al negocio, a lo que se lo dediques. Pero esto pasa. Pero esto es fraudulento, pero esto es pasajero, pero esto es inconsistente. Pero cuando pongamos a la gente y al trabajo donde deben de ir y ponemos a Dios en el primer lugar donde Dios debe estar, la fuente, así Él falle, así Él se desestabilice, así la moneda decaiga, así Él me traicione, yo voy a seguir estando alegre porque mi gozo viene del que está en primer lugar. Porque mi comunión con Dios está tan sólida y tan fuerte que mi gozo depende de Él. Seamos entendiendo, hermano. ¿Qué es lo que tienes en el lugar de Dios que no te deja estar alegre? Gracias, hermano. ¿Qué es lo que tienes en el lugar de Dios que te tiene en ese estado espiritual seco y árido? Tú necesitas volver a invertir los papeles. Tú necesitas volver a decirle: Señor, tú debes de ser el centro de mi vida. Restáurame, vuélveme de la cautividad en la que estoy. Vuélvele a mi desierto arroyos, corrientes de aguas, para que ese árbol que esté plantado en las corrientes de aguas dé su fruto a su tiempo y su hoja no caiga, y que todo lo que haga prospere. ¿Cuáles son las cosas que nosotros debemos cambiar? Pero no solamente el salmista dice que oremos por nuestro avivamiento. Cuando dice: haz volver nuestra cautividad, si está pensando en su pueblo, los que todavía faltan de ser cautivos, los que todavía están cautivos y faltan de ser libres, hermanos, entonces eso también nos deja ver que nosotros también debemos orar por aquellos que todavía están bajo la cautividad del pecado. Hermanos, todavía tenemos personas que no han salido de la cautividad del pecado, y que también debemos clamar por ellos. No solo que el Señor nos vuelva a dar vida a ti y a mí, sino que el Señor también les dé vida a ellos. Si tan solo tuviéramos un gramo de compasión como lo tenía Cristo por otros, que cuando Él veía la situación de la sociedad, dice que se compadecía de ellos.
O como Pablo cuando dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son parientes según la carne. Si ese fuera nuestro corazón, rogaríamos delante de Dios diciéndole, Señor, haz que los que están perdidos también salgan de esa cautividad. Como tú y yo hemos disfrutado de esa libertad que Cristo nos ha dado, hermanos. ¿Cómo nos hace falta volver a tener otra vez vida? Somos salvos por la gracia de Dios, pero algunos tenemos nombre de que vivimos, pero estamos muertos, infructíferos, secos completamente. Y eso nos lleva, hermanos, a un tercer encabezado, una esperanza futura. Mire versículos 5 y 6 del Salmo 126. Y digamos a nuestro último encabezado, dice así: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. El autor utiliza una imagen muy común en el tiempo de escritores bíblicos, y esto era la agricultura. La base del alimento, la base del trabajo, de la comida de ese tiempo, hermanos, tenía que ver con labores agrícolas, el sembrar y el cosechar. Claro que hoy también tiene eso. Pero en el tiempo de antes, hermanos, todos sabían que un sembrador tenía que hacer un arduo trabajo y un arduo esfuerzo para conseguir el fruto de la tierra. El sembrador tenía que salir a cierta hora, aventar la semilla, aventar el grano, esparcirlo por toda la tierra, y que ese proceso de segar no iba a ser inmediatamente, iba a ser un proceso que probablemente iba a extenderse más de lo habitual. Pero el salmista nos deja ver esta imagen para hacernos entender, hermanos, en esta situación, que aunque Dios hace grandes obras en nuestra vida, y aunque Dios hizo una gran obra de librar a su pueblo de la cautividad, ahora a nosotros nos toca poner a la disposición de Dios nuestro trabajo. Lo que el salmista dice es que nosotros debemos de trabajar, de sembrar, de servir, de buscar, de orar, de leer, de escudriñar, para que esa cautividad podamos salir de ella. En la primera ocasión, el salmista no tuvo que hacer nada, fue la obra de Dios. Pero en esta segunda, dice el salmista, yo tengo que sembrar con lágrimas. Y el que siembra con lágrimas, esforzándose arduamente, hermano, requiere fuerzas y más allá de tus fuerzas. Pero dice el salmista, tarde o temprano, sembrando con lágrimas, tarde o temprano, sembrando con esfuerzo, el resultado vendrá pronto. Dice el salmista, los que siembran con lágrimas, con regocijo, van a segar. Y vea la imagen que presenta en el 6, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Hermanos amados, levantarnos de esta condición en la que nos encontramos no es fácil. Requiere esfuerzo. Requiere sembrar, requiere arar la tierra, requiere preparar, requiere hacer cambios, requiere quitar cosas y poner otras cosas, requiere esforzarme el doble de lo que lo hacía, requiere orar más de lo que lo hacía, requiere a lo mejor ayunar, requiere velar, requiere seguir invirtiendo más tiempo en la gente y en otros, requiere más horas de oración. Pero tarde o temprano, hermanos, el que siembra con lágrimas, con regocijo va a segar. ¿Cuándo? Eso no te corresponde a ti y a mí. A ti y a mí nos corresponde esperar. Hermanos, y qué difícil es esperar para nosotros en la actualidad. En el negocio que Dios a mi esposa y a mí nos ha dado el privilegio de empezar a tener, hermanos, nos hemos encontrado con clientes y personas que quieren una atención rápida. Llegan, se forman y no pueden esperar más de 5 minutos porque empieza la desesperación de las personas, el rápido, muévete porque llevo prisa, porque ya tengo hambre. La semana pasada estábamos Ponchito y yo trabajando y un señor dijo, rápido joven porque quiero ver el partido del Cruz Azul. Y yo, no, para eso mejor
mejor no te doy nada. No, la gente quiere todo rápido, ¿no? Y tú y yo queremos todo rápido. Venimos a una velada de oración y ya queremos que Dios mañana ya haga algo milagroso. Ya queremos flotar. Oran 10 minutos, se quedan dormidos 30, pero ya quieren ver resultados. Hermanos, el salmista nos dice, es que esto requiere tiempo. Tu trabajo y mi trabajo es sembrar. Tu trabajo y mi trabajo es esforzarnos. Tu trabajo y mi trabajo es seguir esparciendo la semilla. El resultado es de Dios. El resultado es de Dios. Dios hace el resto, hermano querido. ¿Sabe qué es lo que nosotros queremos, Señor? Pastor, ore por mí, necesito un avivamiento, pero tú no quieres invertir en tiempo en ayunar. No, es que, pastor, yo batallo con el hambre. Es que mire, usted no sabe que me pongo muy mal cuando ando sin comer. No quieres hacer el más mínimo esfuerzo. Todo lo queremos gratis. Todo lo queremos regalado. Todo lo queremos inmediato. Hermanos, los tiempos son de Dios. Sí, la siembra es costosa. La siembra te requerirá que vayas andando, aunque parezca que no hay fruto. Un sembrador se enfrentaba a varios problemas cuando sembraba. Y los que son de campo o saben de campo saben lo que les estoy diciendo. Muchas veces la tierra está dura. Más dura que el corazón de muchos de aquí. Está dura el capillo. A veces la tierra era dura. Abajo de la tierra había piedra. Y parecía que había tierra en la superficie, pero abajo había partes rocosas. Por eso la semilla no bajaba. Esos son cuando Jesús dice que los que salieron junto al camino, a eso se refiere. A una tierra compacta que parece tierra, pero abajo hay montones de piedras que impiden que la semilla baje. Un sembrador se tiene que enfrentar a piedras con espigos y con cardos, con ramas, con mala hierba que la van a ahogar. Algunos de estos sembradores se van a enfrentar al sol abrasador, a caminar kilómetros, horas y horas, estar aventando la semilla, esperar y que la lluvia no viene y que la tierra todavía está más árida cada vez. Y el sembrador está ahí porque sabe que si no trabaja no come. Pero dice el salmista, pero cuando siembran con lágrimas, andando y llorando, el resultado es esperanzador. Porque volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Tú sales a trabajar frustrado, cansado, desvelado, harto de tus jefes, pero ¿qué tal el día de paga, hermanos? Algunos ya lo deben, por eso no lo disfrutan. Pero ¿qué tal el día de paga, hermanos? Estás contento. Vas y te echas 500 pesos en unas raspas, en un duro. Hermanos, amados, nuestra vida espiritual requiere sembrar y sembrar y sembrar y sembrar. Y el resultado lo da Dios. Iglesia, necesitamos seguir tocando puertas, hablando con gente de Cristo, diciéndoles del Evangelio, y el resultado lo va a dar Dios. Yo me he sorprendido, a veces hemos andado ganando almas, ni un alma sale. Los que andan tocando puertas a puertas están en Soy Angelita, pastor, nadie sale. Sí, hija, yo también voy al hospital y nadie me quiere oír. Y la gente te avienta el folleto y la gente y dice uno, es que para la gente está más dura. Pero nuestro trabajo no es convencerlos, nuestro trabajo es sembrar. Y el resultado lo va a dar Dios, hermanos. ¿Cuántas veces no estuvieron insistiéndote a ti que el Evangelio? Una y otra vez, una y otra vez. Y orábamos y ayúdalo, Señor, transforma su vida, sálvalo, alcánzalo. Y parecía que no llegaba el fruto, parecía que el resultado no llegaba. Y de repente Dios, hermanos, hizo que esa semilla germinara. Padres, no le pierdan la fe al Señor. Sus hijos podrán conocer, sigan sembrando. Pero con lágrimas, hermanos. Orando, ayunando, velando, buscando a Dios. Su vida espiritual. Si tú en este día reconoces que estás espiritualmente seco, tú necesitas ser restaurado otra vez. Y te digo una cosa, hermanos, cuando uno viene a Dios,
reconoce su condición y se humilla y le ruega y le pide que le dé vida, y empiezas a hacer los cambios que tienes que hacer, ese gozo que alguna vez experimentaste vendrá a nuestra vida otra vez. Con esto concluyo. Un día tú y yo vamos a terminar nuestra vida aquí. ¿Y sabes cuál es nuestra esperanza al futuro? Que un día vamos a estar con Cristo para siempre, libres de toda esclavitud de pecado y con un gozo perpetuo. En el cielo no va a haber ninguna persona con problemas de amargura. Si tú batallas con la amargura, gózate. Hermanos, a lo mejor en el cielo es el único día que te vamos a ver contento. Pero en el cielo va a haber gozo perpetuo. Un día esto va a acabar. Pero mientras estemos en esta tierra, examínate, analízate, revisa, escarba tu vida. Deja de ver a los demás, deja de ver todo lo que está a tu alrededor. Examina tu vida, escarba, haz una introspección profunda en tu vida. Y analiza de dónde has caído y ve qué es lo que te falta, qué te falló, qué dejaste de hacer. Y humíllate a Dios y dile: Señor, haz volver mi cautividad otra vez, restáurame. No voy a dejar de sembrar, no voy a dejar de cultivar, no voy a dejar de esforzarme, no voy a dejar de predicarle a mis hijos, no voy a dejar de predicar el evangelio en las calles, no voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo, lo voy a hacer más, porque el día de mañana, y no sé cuándo, voy a recibir y a recoger con regocijo lo sembrado. No te desanimes, hermano, la obra no es tuya, la obra es de Dios. La obra es de Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos.